Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es un video especial. Es una canalización, mi querido Scorpio, sobre tu vida pasada. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías. Este video lo hago sobre todo porque como es un mes especial, Día de San Valentín, Día del Amor, el mes de febrero, por eso quería hacerlo algo diferente, mi querido Scorpio. Este tipo de canalización yo lo hago con el tarot Z, ¿vale? Tú solamente toma lo que coincide contigo o lo que tú sientes, porque recuerda que es una vida pasada, lo que tu intuición te dice. Vamos a continuar. Vamos a ver, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, Escorpio. Me sale la carta del 9 de copas, mi querido Escorpio. No sé por qué siento que con esta carta, Escorpio, muchos de vosotros, posiblemente como que tu relación es como si hubiera sido una relación o un matrimonio concertado, un matrimonio que la familia influye mucho. Parece como que a ti, en esa época, te hubieran obligado a estar con una persona que tú no quieres. Inclusive una persona que ni habías conocido jamás, no habías conocido. Esto pasa mayormente en familias en esa época muy poderosa, muy poderosa. ¿Para qué? Para que se mantenga lo que es la herencia, el linaje, etcétera, etcétera. Pero esta es una carta que en vez de hacerte un favor, tú parabas triste, Escorpio. Tú parabas muy triste. ¿Por qué? Porque es como que no te sentías bien, como que tú buscabas el amor, Escorpio, como que en tu vida pasada tú te enamoraste de alguien, pero lamentablemente te obligaron a casarte con una persona que tú no deseabas, Escorpio. Vamos a sacar más cartas, vamos a ver. ¿Qué más me dicen, Escorpio? La carta del caballero de espadas. Esta situación, mi querido Escorpio, llevó a que muchos de ustedes huyeran, a que muchos de ustedes renunciaran a todo. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de vosotros en esa época tomaste una decisión de abandonar todo por tu felicidad. Veo que vienes de un carácter muy fuerte. Tú eres una persona de carácter muy fuerte. Tú eres una persona que apuesta por el amor, Escorpio, por la felicidad, mi querido Escorpio. Porque aquí hay un personaje que huye. Está huyendo de este personaje que no ama a Escorpio. Me recuerda mucho a la historia de Romeo y Julieta, sinceramente. No digo que sea tu caso, pero me recuerda mucho. Vamos a ver, ¿qué más me dicen, Escorpio? Esta carta. Aquí veo, mi querido Escorpio, que en base a eso, en base a que muchos de ustedes tomaron la decisión de llevar el mando de tu vida, aquí veo un enfrentamiento. Mira, aquí hay un enfrentamiento, Escorpio. Dos naciones se enfrentan, posiblemente porque tú rechazaste al hijo o a la hija de la otra nación, Escorpio. Veo esto, corazón. Yo siento, mi querido Escorpio, que por amor, aquí prácticamente surgió lo que es una guerra, Escorpio. Vamos a continuar. La carta del 3 de bastos, mi querido Escorpio. Veo, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes lamentablemente perdieron a su pareja en ese conflicto, en esa batalla, en esa guerra. Muchos de ustedes, Escorpio, especialmente las mujeres, veo que ustedes prácticamente fueron madres del gran amor de su vida. Y muchos de ustedes decidieron desaparecer con esa criatura. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aquí hay una mujer que está herida, pero no suelta a su criatura, Escorpio. ¿Sabes qué siento, Escorpio?
¿Tú has visto la película El caballo de Troya? Tiene como un poco de similitud. ¿Tú has visto también la película o la historia de Cleopatra, que también tiene que huir con su hijo, o tiene que prácticamente rescatar a su hijo, y ella se queda lo que es en su palacio? Aquí yo veo, Escorpio, en primer lugar, ustedes en una vida pasada han tenido un cargo muy importante, un cargo que puede ser de reyes, un cargo muy importante. Pero tú siempre has sido una persona que tomaba sus decisiones propias. Nunca te ha gustado que los demás decidan por ti, Escorpio. Y puede ser que actualmente tú tienes esa característica, que tú me dices, Richard, yo siempre tomo mis propias decisiones. Alguna vez mi mamá, mis hermanos o alguna persona en especial ha intentado manipular esta situación y tú nunca has permitido esto, Escorpio. Me están diciendo que eres una persona decidida, una persona con carácter, una persona que lucha por lo que quiere, Escorpio. Eso me están diciendo. Pero es cierto que en esa época, lamentablemente, tú perdiste mucho. Perdiste al gran amor de tu vida y solo te quedaste con un hijo o una hija de esta situación, mi querido Escorpio. Vamos acá más cartas, cariño. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 7 de oros. Aquí veo, mi querido Escorpio, que a muchos de ustedes, inclusive se te ofreció en esa época, quizás para que puedas volver dinero, propiedades, etcétera, etcétera, Escorpio. Se te ofreció mucho dinero, pero por lo que yo veo, por tu carácter, tú apostaste por el amor. Mira, la carta del 10 de copas, cariño. Tú apostaste por el amor. Aquí hay un ofrecimiento de dinero. Tú podías haber recuperado tu imperio, tu palacio, tu reinado, Escorpio. Pero no, tú decidiste apostar por el amor, Escorpio. Decidiste apostar. Es una historia muy bonita, cariño, pero a la vez también muy triste. Porque a pesar de tu fuerza de voluntad, a pesar que tú querías apostar por el amor, al final perdiste al gran amor de tu vida, mi querido Escorpio. A ver, a veces hay patrones que se repiten constantemente. Yo te pregunto, Escorpio, ¿te pasa que cuando tú sientes que vas a ser feliz con una persona, algo pasa que esta persona se aleja o simplemente el destino se encarga de separarte de ellos? Si es tu caso, mi querido Escorpio, es como que estuvieras repitiendo otra vez la historia en el presente. Yo te recomiendo, mi querido Escorpio, hazte una limpia. Hazte una limpia. Hay algo que tú estás arrastrando de vidas pasadas. Por eso que las relaciones actuales no te duran. Por eso que el gran amor de tu vida termina prácticamente desapareciendo de tu vida. Y muchos de ustedes, Escorpio, son madres solteras o padres solteros, cariño. Muchos de vosotros es cierto que tienen a los hijos, pero lamentablemente su pareja se aleja o el destino se encarga de separarte de ese gran amor, mi querido Escorpio. Si es así, tienes que romper esa maldición. Es como una maldición, Escorpio. Es como que no te dejan ser feliz, mi querido Escorpio. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. La carta del caballero de oros, mi querido Escorpio. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes, las propuestas, si esto lo relacionamos lo que es en el amor, las propuestas siempre van a estar llegando a tu vida constantemente. Pero siento que ustedes cierran prácticamente la puerta de su corazón. A ti te cuesta volver a rehacer tu vida.
A ti te cuesta aceptar que ya no hay nada con esa persona que tú entregaste tu corazón. A ti te cuesta, Escorpio, y mucho, mucho cariño. Actualmente, mi querido Escorpio, hay un grupo de ustedes que hay una persona que se desvive por ti, que hay una persona que quiere estar contigo, pero por X motivos hay algo que les separa a ustedes, Escorpio. Hay algo que les separa. Porque esta carta, cariño, acá hay un personaje que exige, acá hay un personaje que quiere estar contigo, pero siempre terminas solo o sola. La carta de la reina de oros, cariño. Como tú, mi querido Escorpio, vienes de familia con mucho poder, con mucho dinero, cariño, esto se te ha quedado, como se dice, en tu ADN espiritual. No sé si te pasa, Escorpio, que tú me dices, Richard, yo necesito siempre estar en constante progreso económico. No eres una persona que se duerme en sus laureles. Siempre te estás preparando, te estás capacitando, siempre estás comprando propiedades o tienes de repente ahorros, Escorpio. Porque eres una persona que te gusta contar con recursos económicos. ¿Por qué? Porque tú vienes ya de un linaje de personas con mucho dinero, de personas que a lo mejor tú has sido un rey o una reina, Escorpio. Y quizás por eso tú me dices, Richard, a mí siempre me llama la atención estos lugares, palacios, la riqueza, las joyas, la abundancia. A veces hasta me sabe mal, que a lo mejor la gente va a pensar que yo soy frío, que soy plástico, que no tengo sentimientos. Tú tienes sentimientos. Una cosa no cambia lo otro, Escorpio. Tú tienes sentimientos, pero eres una persona que inclusive sabes elegir el tipo de vestimenta. A lo mejor puede ser una ropa sencilla, pero das en el clavo porque te queda perfecto. Y muchas personas te preguntan, ¿dónde lo has comprado? ¿Cómo es que a ti te queda bien? Porque tú sabes combinar, porque tú tienes clase. Ese es el punto. No es necesario que tú en este presente hayas nacido en cuna de oro. No, eso ya lo tienes desde tu vida pasada, Escorpio. Desde tu vida pasada. La elegancia de saber portarte, la comunicación, el diálogo. Tienes ese poder de convencimiento, la oratoria, Escorpio. Ustedes, Escorpio, han nacido para estar en cargos muy altos, diplomáticos, del Estado, de ministro, o de repente para ser dueño de una empresa muy grande. Han nacido para ser grande, Escorpio, porque eso lo arrastras. Ya está en tu ADN espiritual, Escorpio. Y da igual la situación en la cual tú estés viviendo, porque puede ser que tú me digas, Richard, yo actualmente pues no tengo nada, pero siempre tengo en mi pensamiento que un día voy a tener una casa enorme, que un día voy a tener ese coche, ese carro de lujo, que un día voy a hacer turismo por todo el mundo. Siempre quiero estar constantemente tomando el avión. Porque tienes ya eso de tus antepasados, mi querido Escorpio. La riqueza, la abundancia. Vamos a ver, cariño, y sobre todo, eres una persona que apuesta por el amor. Apuestas por el amor. Tú renunciaste en una vida pasada a todo por amor. Por amor, Escorpio. Vamos a ver, cariño, signos. Vamos a ver signos, Escorpio. Vamos a ver signos. Tu historia es muy bonito, cariño. Me recuerda la historia de Romeo y Julieta, sinceramente. A lo mejor eres una persona muy romántica. Te gusta escuchar baladas o escribir poemas, Escorpio. O una persona muy sensible al amor. Porque hay personas que son frías, son fríos, pero tú eres muy sensible al amor. Tú te entregas en su totalidad en el amor, Escorpio. Me sale Virgo, me sale Tauro, otra vez Virgo, Libra, cierras con tu signo Escorpio, la suerte.
Vamos a ver iniciales, mi querido Escorpio, iniciales. Vamos a ver. La letra V, M o W, la letra Y. Un mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. ¿Salió? Tengo que hacer caso. Me quedo con esta. Que me está mirando. El número 10 dice la palabra gratitud, Escorpio. Yo quiero que tú mires esta carta. Si te das cuenta, aquí hay una mujer con un vestido precioso. Tiene un semblante de una persona que está muy cuidadita. Y la palabra es gratitud. Hay mucha belleza, hay mucho amor en esta carta. Y el número 10 es éxito, Escorpio. Es triunfo. Al final, el amor siempre triunfa, mi querido Escorpio. Siempre triunfa. Mira, no es que yo sea clasista, no. Yo vengo de familia muy humilde, muy humilde. Yo he cocinado con leña, ¿vale? Mi casa ha sido de carrizo, de esteras. Cuando llovía pasaba el agua. Pero hay algo que yo me he dado cuenta, Escorpio. Las personas que viven en un entorno agradable, sin estrés, con alimentación de primera calidad, las personas que tienen dinero, si tú te das cuenta, hasta su piel cambia. Son más refinados, tienen un colorcito muy bonito, su forma de expresarse, de hablar es diferente. Se ven hasta más atractivos, sinceramente, o atractivas. Pero las personas que posiblemente no tienen los recursos, están más maltratados en la piel, están más quemaditos, están más toscos. Influye mucho. La alimentación, el entorno, influye mucho. Influye mucho. Con esto vuelvo a repetir, yo no soy clasista, porque yo también vengo de esos lugares. Pero yo me he dado cuenta que desde que yo estoy viviendo lo que es en Europa, en un entorno más agradable, inclusive envejezco menos. Yo me he dado cuenta de eso. Yo voy a cumplir ya casi 45 años. Y me doy cuenta. Siempre he buscado cuál es el secreto porque yo he visto personas de mi edad que lamentablemente están un poco más envejecidos. Yo no digo que yo me crea colágeno, no. Pero hay como un contraste, Escorpio. Entonces, esta carta, cariño, me vuelve a confirmar que muchos de ustedes vienen de familias ricas en su vida pasada, Escorpio. Esto me está confirmando. Pero tú eres una persona de buen corazón. A ti no te interesa la parte económica. En ese momento tú apostaste por el amor, Escorpio. Y eso te hace una persona especial. Por eso que tú, en tu actualidad, tú crees en el amor. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, o de repente con una persona que está pasando por un divorcio, una separación o un cambio de vida. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. La carta del Rey de Bastos. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con una persona de cabello rapado o cabello corto, sea hombre o sea mujer. Tatuajes, ojos claros, color miel o color verde. Una persona con mucho carácter, pero sin embargo cuando coincide contigo es muy tierno, muy tierna esta persona. La carta del 5 de copas. Siento, mi querido Escorpio, que muchos de ustedes sienten como una conexión o están entrelazados con una persona de elemento agua. Cáncer, Escorpio, Piscis, piel blanca, cabello negro, largo, me dicen también. Posiblemente esta persona está atrapado o atrapada a lo que es en una relación, pero sin embargo, siempre te está pensando, mi querido Escorpio. La carta del 7 de copas. Una persona con la cual de repente, en su momento, te llevaste lo que es una decepción o de repente entre ustedes hubo algún tipo de conflicto.
Una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar, esta persona te piensa, elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, mi querido Escorpio. Bendiciones de corazón, cariño, prácticamente eres la diosa del amor, el dios del amor, cariño, y tu historia me ha encantado, porque tu pasado dice, corazón, que para ti lo más valioso en este mundo es el amor. Es el amor. Y posiblemente muchos de ustedes actualmente te está pasando lo mismo. Hasta la vista, Escorpio. Gracias por tu apoyo.